Buenas tardes a todos. Ante todo quiero darle las gracias por su asistencia. Mi nombre es Tony Artiles, secretario de Prensa y Propaganda del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, FRAN País. Y tengo el honor en el día de hoy tendré el honor de presentar a las personalidades que disertarán en este acto de la presentación del libro Mi lucha por la libertad, escrito por Irán González. La primera persona que ocupará el podio será Agustín País. Muy buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos y de vernos. El hecho de que un grupo considerable de miamenses y de cubanos, y perdónenme si hay algún otro que no sea cubano, pues también bienvenido aquí, demuestra que todavía, a pesar de los años, a pesar de las inclemencias de la fortuna, de la política, todavía sentimos y tenemos el patriotismo que nos impulsa a venir una tarde a oír un poco de lo que pasó en Cuba, la biografía de Irán González, que nos cuenta en su libro de lo que pasó en Cuba, de sus luchas revolucionarias, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar en eso, quisiera hacer un minutito, tan siquiera una parte, para saludar al biógrafo, a un biógrafo, o al mejor biógrafo, diría yo, de FRAN País, del que he tenido conocimiento. Ha escrito una biografía de Frank mejor que la que pudo escribir este otro señor allá en Cuba. Él corrigió los errores de Frank y puso mucho más. Y la escribió primero en inglés. Y como le dijeron, pero ¿y ese desaire? ¿Cómo tú vas a escribir una biografía de Frank en inglés y la de español? Pues él ahí mismo cogió y la tradujo la biografía en inglés, y así que hay una perfecta biografía de Frank en inglés y en español. Y aquí está presente el doctor José Álvarez. Quisiera que saludara al público. Y últimamente, por lo que he visto, se ha tirado como un escritor de varias obras, y no sé cuándo va a parar de escribir. ¿Será? No me pida los royalties porque te va. Fantástico. Y ya que tenemos eso cubierto, pues vamos a entrar en materia. Irán González, un personaje, y no por el pelo blanco ni nada de eso, sino por su trayectoria en la vida política y revolucionaria de Cuba. Y empezó ya desde el 59. Porque ustedes saben que estuvo en la sierra también. Estuvo en la sierra, y después del triunfo de la revolución el 1 de enero, pues estuvo también en Camagüey, fundó una revista, o sea que es periodista también, una revista Cuba Nueva, se llamó la revista, o sea que tiene muchos valores. Pero después, ya pasado el medio año, después del el golpe de Estado que le dio Fidel a David Salvador y a la CTC revolucionaria, en el Congreso de los Melones, en noviembre del 59 creo, pues entonces ya sí se vio la traición que había empezado a hacer ya Fidel Castro y entonces se decidió a rectificar la traición de Fidel Castro, y a ese efecto pues habló con
David Salvador, quien habló por muchas horas, como él dice en su libro, por muchas horas, acerca del estado actual de la revolución y cómo la revolución ya estaba yendo hacia el comunismo y que había que luchar de la misma forma que se luchó contra la dictadura de Batista, pues había que luchar contra la dictadura de Fidel Castro. Y a ese efecto fundaron el movimiento. Y David Salvador le dijo que habían escogido como nombre movimiento, el nombre del movimiento sería el 30 de noviembre Frank País. ¿Y por qué el nombre ese? Porque Frank País, a través de su lucha revolucionaria contra la dictadura de Batista, había demostrado ser un demócrata total, y que a través de la revolución y en la función que él tomó y desarrolló con la dirección nacional del movimiento 26 de julio, siempre había desarrollado su actitud democrática. Y el nombre de Frank País porque se conocía en toda Cuba como, en sus cartas finales, Frank siempre firmaba por la dirección nacional del 26 de julio. Sabemos que en la carta que él hizo el 7 de julio a Fidel Castro del 57, ya le decía cómo se habían lanzado él y otros a la reestructuración del movimiento 26 de julio. Y sobre todo en la sección obrera y la sección profesional, y también se habían organizado. Y que como delegado a la Dirección Nacional de la Sierra, él sugería que se nombrara a Celia Sánchez. O sea que en esa carta se veía que Fidel quedaba puesto en una posición secundaria y que la Dirección Nacional, que era demócrata y controlada por Frank, era la que iba a dirigir el resultado de la revolución. Por eso fue que tanto David Salvador e Irán también dijeron, sí, ok, vamos a lanzarnos a la lucha revolucionaria contra esta dictadura comunista bajo el nombre ese. Y dijeron cómo dividir La Habana en varias capitanías y todas esas cosas, y se lanzaron a la lucha, que en aquella época, con lo que tenían y con los medios que tenían a su disposición, pues era el sabotaje y todo lo demás. Esto fue criticado tiempo después por aquellos que creían que tal vez otro tipo de lucha podía ser efectiva, pero no era cierto. Con los medios que ellos tenían, pues hicieron lo mejor y dieron guerra en toda Cuba, porque el movimiento revolucionario 30 de noviembre, Frank País, llegó a extenderse por toda Cuba. Como muestras, tal vez las dos situaciones más pintorescas que tuvo Irán fue el escape, cuando se escapó de la cabaña, y también cuando se escapó del Estado, seguridad del Estado. Y en una entrevista le dijeron, usted no puede describir cómo fue que se escapó de esas dos situaciones, y él le dijo, bueno, compren el libro y se enterarán. No quiso, porque son situaciones hasta cierto punto, si se puede decir, un poco cómicas, pero que demuestran la inteligencia de Irán, cómo él siempre en todas las situaciones estaba buscando una forma de sobreponerse a la situación que en ese momento tenía. Pero ya de eso hablará él y algunos de los otros que tienen el turno de presentarse ante ustedes. Pero lo importante de este libro, en nuestros momentos, es el hecho de que a través del libro resalta el amor por la libertad del pueblo cubano. Y ese amor por la libertad está inscrito en cada uno de los seres humanos, porque la libertad es algo con la que nace el hombre. El deseo de los derechos humanos, el deseo de poder hablar, decir y hablar sin hipocresía. Y ese derecho no nos lo puede quitar nadie. Nos pueden quitar el cuerpo, nos pueden matar, pero la mente no, porque ese
deseo de la libertad que tiene cada ser humano estuvo representado en aquella época, está representado hoy en día en Cuba y está representado aquí por ustedes. Ese deseo no se quita ni se quitará, y por eso le doy las gracias que sabemos que el futuro de Cuba está presente, el futuro de Cuba está con nosotros, los de aquí y los de allá, y que nosotros no nos rendiremos nunca de luchar por la libertad. Como dijo el apóstol, antes de cejar nosotros en nuestro empeño de ver a Cuba libre, se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente del huevo de un águila. Sabemos que esas son dos cosas imposibles, y así de imposible es el que nosotros dejemos de amar a Cuba y dejemos de luchar por Cuba, cada uno dentro de sus posibilidades, tanto los de aquí como los de allá. Pero el hecho cierto es que nosotros no nos rendiremos de luchar contra la dictadura y de luchar por la libertad. Nunca, nunca, nunca. Muchas gracias.